Perfecto, muy bien. Ahora vamos a continuar con la clase, ¿no? De hecho, ayer tuvimos un poco de oportunidad de practicar justamente, ¿no? Cómo aplicar esta partícula. Vamos ahora a leer un par de mini diálogos. ¿Ok? Siempre lo mismo, activen alcen la mano en la aplicación y déjenla ahí, por favor, para yo poderlos ir llamando. Gracias. Perfecto, vamos a empezar con Gaby. Gaby, ¿pudiste recuperar la clase con la grabación? Más o menos. Más o menos. Vamos a Sí, ver si... es que como empezaron a hablar sobre la partícula no y de relación y posesión, pues nomás entendí eso. No sé si antes hablaron de otra cosa, como estaba mochada la clase. No, fue esa. Fue Ah, esa, ok. fue esa. Sino que me había olvidado de empezar a grabar y luego así me acordé y entré en pánico y comencé a grabar hacia mitad. Pero, pero sí, fue eso lo que hablamos. Ah, Vale. entonces sí. Ok, vamos a ver si hoy queda un poco más claro todo esto. Ok. A ver, entonces vamos a empezar con, bueno, Wayne me va a odiar, porque siempre la llamo. Vamos a empezar con Wayne y con Natalia-san. Ok, Okay. Wayne eres A y Natalia eres B. Dos. Okay. Sumimasen, kore wa anata no hon desu ka? はい、そうです。ありがとうございます。いいえ、いいですね。すみません。これはあなたの本ですか？はい、そうです。ありがとうございます。いいえ。¿Y lo continúo el otro cuadrito o aquí le dejo? No, aquí está bien. No, es uno u otro. Me he emocionado, ¿ya ves? Sí, a ver. Ahora voy a llamarte siempre por primera. Gabriela-san y Mario, onegaishimasu. Gabriela eres A, Mario eres B. Dozo. それはオレンジですか？いえ、それはみかんです。ありがとう。はい、いいですね。それはオレンジですか？いいえ、それはみかんです。ありがとう。みかんの意味はマンダリナですね。オレンジの意味はナランハ。はい。Bien, vamos a continuar. Estela-san y Pamela. Estela es A del diálogo de la izquierda y Pamela eres B. Dozo. すみません。これはあなたの本ですか？それはオレンジですか？ちょっと待ってね。ここで。はい、そうです。ありがとうございます。いいえ、それはみかんです。No, es siempre el mismo diálogo, del mismo recuadro. Ok. Tu compañera es A, tú eres B. Ok, disculpa. Hi, son de... Perdón, no entendí. Hi, No, pues son no. de arigato gozaimasu. Bien. So des. Aquí decimos hi, so des, arigatou gozaimasu. Hi, moichido, Pamela-san. Pamela, ¿me escuchas? Sí, perdón, tenía como problemas con el micrófono. No te preocupes. Sí, Nuevamente es que hablan aquí. aquí como loca. Sí. Hi, so des. Hi, son des, arigato. So des. Son des. So des. So des. Hi, arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Hi, arigato. Hi. Fernando-san y Guillermo. Diálogo de la derecha. Fernando eres A, Guillermo B. Dozo. それはオレンジですか？いいえ、それはみかんです。ありがとう。Hi, so des, ne. Bien, a ver, en estos diálogos tenemos, primero que todo, práctica de pronunciación, ¿no? Y en el primero tenemos un caso en el que tenemos la partícula no. ¿Qué función tiene esta partícula no en este caso? ¿De como Posesión, pertenencia? ¿no? Ajá. So desu ne. Anata no hon desu ka, ¿no? Está preguntando, ¿no? Si es tu libro. Kore wa anata no hon desu ka. ¿Este libro es tuyo?
te pertenece. Hai, so desu. Sí, así es. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias. Ie. No, y este es el ie, no de no, sino de nada. ¿Y desu ka? Hi. Hi.そうですね。はい。質問がありますか? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. ¿Podrías decirnos otra vez qué dice? Dice, así como el ano era para cubrir el silencio, ¿no? Y es este tu libro, es la pregunta, ¿verdad? Exacto. ¿Sí? Dice, no, sumimasen, ¿no? El ano es, sí, como comentaste, un poco como para cubrir el silencio, pero también es traducible como, ¿no? Como, Como para llamar la disculpa, atención, ¿no? Como el, como excuse de me. llamado. Exacto, Puede ser un ¿no? oye, ajá. Exactamente, ¿no? Kore wa anata no hon desu ka? ¿Es este tu libro? ¿No? Este libro es tuyo. Hai, so desu. Arigatou gozaimasu. Y, mientras que el diálogo de la derecha dice, no, sore wa orange desu ka? No, hola, este es una naranja. Y sore wa mikan desu. No, es una ¿le dicen mandarina o mandarino? Mandarina. Ok, bien. Mandarina desu ne, hai. Y, arigato. No, capaz alguien quería comprarla, ¿no? Pero pensó que era una naranja. Hai. ¿Y desu ka? Hi. Hai. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver, estas son las diapositivas ya, digamos, predeterminadas para la semana 3, o sea, esta semana. Okay. Vamos a ir viendo algunos detalles. Por ejemplo, lo que vimos el día de ayer, ¿no? La partícula no como partícula para expresar la relación de pertenencia entre dos sustantivos, exactamente. O también la posesión, tal cual. La estructura es bastante simple, ¿no? Sustantivo 1, partícula no, sustantivo 2, cópula des. Y dice orden contrario al español. ¿Por qué? Sería como esto mío es. Exactamente, ¿no? Ya porque por el orden del verbo, ¿no? Ya sabemos que la cópula es el verbo en este caso, y la cópula va al final por la cuestión de la sintaxis del idioma. Por ende, ¿no? En este caso lo que tenemos es que el orden va a ser sí o sí distinto. ¿Sí? Sí. Sabes, ¿no? Pero hagamos otros ejercicios. Vamos a poner en relación de posesión ahora, ¿ok? Tengo acá a la derecha algunas palabras nuevas. Vamos a intentar repetirlas después de mí, por favor. Enpitsu, Empisu. kutsu, Pitsu. Kutsu. kutsu, hai. Saifu, Saifu. jitensha, Jitensha. shinbun. Shinbun. Hai, y desde. Ahora, a la izquierda tenemos palabras de personas o seres vivos. Por ejemplo, María-san, Una persona. María-san. María-san. Onna, Onna. Onna. Kodomo, Kodomo. Kodomo. Otoko, Otoko. Otoko. Tomodachi. Tomodachi. So desu ne. Traducción. Tenemos María-san es María, Kodomo es niño, Onna es mujer, Otoko es varón, Tomodachi, ¿qué cosa es Tomodachi? Amigo. Amigo de Snehai. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en relación de posesión las palabras de la izquierda con las de la derecha. Yo les voy a decir en español qué es lo que quiero que digan en japonés. ¿De acuerdo? Hi. ¿Listos? Perdón, ¿qué era Ona? Onna es mujer. Mujer. Hai. Otoko. Varón. Bien, gracias. Bien. Hai. Estela-san, esta vez, para dejar un poco tranquila a Gwen. A ver, ¿cómo decimos? La billetera o la cartera de la mujer.
es Ona no うん。 Saifu desu. はい、そうですね。女の財布です, ¿no? Recuerden lo que les comenté ayer, ¿no? La parte, el sustantivo uno va a ser siempre el sustantivo que o tenga vida, o sea, o el ser vivo, o aquel que contenga la mayor información necesaria, la característica principal de la descripción que estoy haciendo. ¿Ok? En este caso es evidentemente onna, ¿no? Onna no saifu. Onna no saifu. Hai. Mario-san, si quiero decir el periódico de mi amigo. A ver. 友達 Tomodachi no の Shimbun desu. Tomodachi. Tomodachi no Shimbun desu. Tomodachi no shimbun desu. Tomodachi no shimbun desu. Y si quiero decir Gabriela-san, por ejemplo, es el lapicero de la amiga de María. Sí pueden, sí pueden. María-san Tomodachi, no. María-san no Tomodachi, no. En Pitsu desu. そうですね。María-san no tomodachi no enpitsu desu. ¿No? Y ahí tenemos, ¿no? Es el lapicero de la amiga de María. ¿Ok? Profe, ¿Tienes acá? yo tengo una duda. ¿Por qué ya no se está utilizando el wa? O sea, entiendo que ya ahorita estamos utilizando la partícula no, pero ¿qué no la partícula wa era como para enfatizar el sujeto? No sé, o sea, tengo esa duda. Ajá. Sí, en esta, bueno, ahora la estamos omitiendo porque queriendo podríamos incluir la partícula wa si es que utilizamos los demostrativos que aprendimos. No podríamos decir kore wa, no, kore wa María-san no tomodachi no enpitsu desu. Y en este caso el significado es el mismo, ¿no? Esto es el lapicero del amigo o la amiga de María. La estoy omitiendo simplemente para focalizar más la explicación con la partícula no, lo cual no quiere decir que sí o sí se tenga que omitir o que sí o sí se tenga que utilizar. Simplemente va a depender, no va a depender. Si yo, por ejemplo, estoy hablando y tengo en la mano, ¿no?, un lapicero y quiero que todo el mundo le preste atención a este lapicero y quiero que quede bien claro que hablo de este lapicero, ¿no? Yo lo muestro, digo a korewa, María-san no tomodachi no enpitsu desu. ¿No? Entonces ahí sí utilizo el core y lo marco con wa justamente para enfatizar, ¿no? Y decir, este lapicero, este es el lapicero de la amiga de María. ¿Ok? Pero como ya les había dicho anteriormente, o sea, a veces hay casos en los que en el idioma japonés no es necesario tampoco especificar el sujeto ni los pronombres. No se va a ir entendiendo de repente por el contexto. O sea, si yo digo, por ejemplo, otoko no kutsu desu, ¿no? Los zapatos del hombre, del varón, ¿no? Del señor, por así decirlo. Otoko no kutsu desu. Ya se sobreentiende que yo estoy hablando de un objeto, ¿no? Un objeto que yo podría tranquilamente marcar con core o con sore, ¿no? Sore wa, kore wa. Pero lo omito porque ya es evidente que hablo de un objeto, de algo que yo podría marcar con ese tipo de cosas. A no ser que sea necesario ponerlo en evidencia, resaltar de que estos son los del varón y en cambio los otros de allá son los de la mujer. En ese caso, ahí sí se vuelve un poco necesario no utilizar kore wa otoko no kutsu desu ne. Sore wa onna no kutsu desu. ¿No? Ahí sí hacemos como una especie como de especificación. Estos son los de varón, estos son los de mujer, ¿no? Esto solo es un ejemplo. No quiero caer tampoco en cuestiones de que esto es de cuestión de género, porque sinceramente no me interesa mucho eso, pero les digo no, que podría utilizarse en este tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Muy Tengo bien. una Adelante. Por ejemplo, para decir amigos en plural o mujer, ¿cómo se? A ver, buena pregunta. A ver, amigos en plural no existe. O sea, la palabra de por sí, tomodachi, es la palabra que utilizaremos para decir amigo, para decir amiga, para decir amigos o para decir amigas. Es la misma. Lo que sí podríamos hacer es, por ejemplo, en plural, para referirnos a
decir mujeres, ¿no? Por ejemplo, ya que tenemos onna, que es mujer, para decir mujeres en plural, sí podríamos ayudarnos un poco de algunos sufijos en japonés, ¿no? Y podríamos decir algo como onnatachi, ¿no? Onnatachi. Pero existe una variación más utilizada y más coloquial para referirse a mujeres, que va a ser yosei. Yosei. Se las escribo en el chat, solo que ya me perdí, estoy con 1000 pantallas abiertas, yo tomate. Aquí estoy. Yosei. Yosei significa mujeres. ¿Ok? Ok. Para la parte de los masculinos, de varón, decimos dansei. Y ahí estamos hablando de varones, ¿no? Hombres, por así decirlo, en el peor de los casos. ¿Okay? O sea, para no generalizar todo. Sensei, Y decía, sí, yo tengo dos dudas. adelante. Por ejemplo, aquí para pluralizaste un gentilicio, ¿no? De mujer o de hombre. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quiero decir zapatos en plural? O sea, porque el singular es kutsu o billetera es taifu, pero si los quiero pluralizar, ¿cómo sería la forma? ¿O No hay. No hay porque por la misma regla, ¿no? De que japonés no tiene género ni número. Okay. ¿No? Entonces, en algunas, sí, dime. Perdón, sí, adelante, te digo la otra. En algunos casos es posible un poco, entre comillas, pluralizar justamente como lo has dicho, ¿no? Pero es que no, en realidad no es pluralizar, sino simplemente acostar un sufijo que podría verse como una especie de pluralización, pero en realidad lo único que haces es simplemente aumentar la cantidad, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos niños, un niño en japonés de hecho es kodomo, como les acabo de comentar, ¿no? Kodomo. Pero para decir niños también es kodomo. Pero si queremos simplemente dar esta sensación, ¿no? De muchos niños o de niños en general, o sea, en sí de los niños como vamos a llamar como categoría de clasificación, ¿no? De las personas, así, de la evolución, del crecimiento, ahí diríamos kodomo tachi, ¿no? Kodomo tachi. Y en este caso, pues, se entiende, o sea, si hablamos español lo podemos traducir tranquilamente como niños, ¿no? Pero en sí no es un plural, o sea, en sí no es un plural, es una especie como de generalización que permite, o que se podría entender como una pluralización, pero que no lo es del todo, ¿no? Porque de por sí el idioma no consiente el plural, ¿no? Por eso que si decimos kutsu, puede significar zapato, como puede significar zapatos. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, no se usa, por ejemplo, nunca vamos a escuchar un kodomotashi. Sí, sí lo vas a escuchar. Sí lo vas a escuchar en algunos contextos, ¿no? Pero lo que estoy intentando, digamos, explicar es que a pesar de que se escucha, ¿no? No se debe entender al 100% como una pluralización, ¿no? Porque es más una generalización. Es como, Kodomo es niño, ok. Pero para hablar de todos los niños en sí, o sea, en el sentido de categoría, ¿no? Kodomo tachi, entonces. ¿Ok? Bien. Es un poco así, ¿ok? Porque de por sí el idioma no consiente lo que es el plural. Ok. Oye, sí, yo tenía otra duda. Ahorita escuché que al final, cuando agarraste el des, dijiste desne. ¿El último ne es otra partícula o hace alguna referencia en alguna otra cosa? Ajá. El ne es otra partícula, de hecho, junto con el yo. A ver si les puedo adelantar un poco. A ver, déjenme ver. Tengo las diapositivas de la semana 10. El contenido que tenías planeado igual lo explicas después, pero sí, me costó exacto. lo escuché que dijiste desne y lo he escuchado antes, entonces quizá A ver, era una duda. perdonen. Acá está, justamente lo hice con una clase hace poco. Esta, digamos, es la partícula ne y la partícula yo. Son partículas enfáticas del idioma japonés. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que son partículas que ayudan un poco a transmitir sensaciones o a transmitir contextos un poco más claros. Si yo utilizo la partícula ne, ¿no? Muchas veces es traducible con el no del español. Cuando decimos, hace calor, ¿no? Ese no, así que suscita una especie de participación o una especie de... ¿Cómo refutar lo que ya acabas de decir? Exactamente, como pidiendo también que mi interlocutor participe, no me diga, sí, sí hace calor. ¿No? En ese caso, tiene este sentido. En la gran mayoría de casos, en el ne del japonés es esto. O sea, si yo digo desne, quiere decir, no, es así, ¿no? No, es un no.
básicamente. Y siempre tiende a ser como como dices, una pregunta que sugiere que la otra persona también le entre a la plática. No siempre. O sea, a veces, simplemente como en español decimos el no y a veces no nos esperamos de que alguien nos responda, ah, sí, es así. No, simplemente como para cerciorar y dejar en claro, ¿no? Esta percepción que tenemos. Y ya luego, aprovechando, tenemos la partícula y yo, que es otra partícula enfática, que la vamos a utilizar en cambio cuando vamos a querer asegurar a mi interlocutor de que lo que estamos diciendo es así, ¿no? Yo, a ver, con la clase utilicé esto porque se los leo. No, por ejemplo, no, la primera. Tonkatsu wa sakana janai desu yo. Tonkatsu wa sakana janai desu yo. El janai ya lo conocen, ya lo vimos, ¿no? El janai desu yo. El yo en este caso es una partícula enfática que lo que va a hacer es asegurar al interlocutor. ¿De qué cosa? De que el tonkatsu, que es un plato japonés, el tonkatsu, no es pescado. Sakana janai desu yo. Yo lo sé que es así. Yo sé que esa es la información correcta. Mira, yo te aseguro, te digo, te confirmo que es así. Sería ¿No? como Se utiliza el yo. ¿no? Al final de algo. ¿Sería como él? O sea, como decir, esto no es carne de no sé qué, ¿ok? El ok. Claro, exactamente, ¿no? Como ese tipo de cosas, ¿no? Ese es un tipo de partículas enfáticas que a veces no se pueden traducir en otros idiomas, pero sí le podemos encontrar, ¿no? Una especie de similitudes a algunas expresiones que utilizamos de por sí, ¿no? Pero la diferencia es que con el yo también se utiliza para decir cosas autoritarias. Eso también. O sea, por ejemplo, la última frase que dice, usoi te wa ikenai yo. Usoi te wa ikenai yo sería algo que dirían, por ejemplo, los padres a los hijos, ¿no? O a una persona a otra. Es una especie de prohibición para que la otra persona no mienta. Y se lo dice de tono autoritario. No, la frase quiere decir, no mientas. Usoi te wa ikenai yo. No mientas. En un tono muy autoritario. Un tono casi, ¿no? Así. Ya me sentí hasta confrontado con el ejemplo. No te creas. Por eso, o sea, estos casos son partículas enfáticas y como estas hay varias más, sino que yo poco a poco, como verán, estas diapositivas de la semana 10 y vamos viendo cosas más expresivas, cosas más que complementan, por ejemplo, otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, como ven, abarcando muchas cosas, ¿no? Todas sus preguntas van a resolverse en el transcurso del curso, pero siempre es bueno, ¿no? Que intenten justamente preguntar, ¿no? Porque para ver si podemos aclarar las dudas desde ya. Arigato. Bien. Bien. Ahora, entonces, déjenme cerrar estas diapositivas. Ok. Ahora, esta semana es probable que empecemos a escribir hiragana. Ya empezamos con el primer silabario, por ende, intenten tener a la mano holas, plantillas. Bueno, ya hay varios de ustedes que ya empezaron y ya han de estar ya casi terminando el silabario, ¿no? Pero igual los vamos a menos el primer silabario, hiragana, lo vamos a abarcar en clase, es necesario, ¿no? Porque es parte del temario de por sí. Ya luego el segundo, katakana, ahí sí muchas veces sucede que por tiempo les pido a ustedes que se vayan aventurando en el terreno de katakana. Y ya no lo vemos mucho en clase, como que vemos ejercicios y eso sí, pero ya no le dedicamos tanto tiempo como por ejemplo en hiragana, eso sí. Entonces, diciéndoles esto, espero que tengan a la mano esto. Probablemente el día viernes iniciemos, ¿eh? Estoy seguro que capaz el viernes, déjenme ver por aquí. Sí, el viernes vamos a iniciar con las primeras sílabas de hiragana. Y entonces, si intenten imprimir, solamente comentarles algo antes de terminar, ¿no? Esto es en cuestión de pronunciación, hatsuon. Y ya que vamos a ver hiragana, les comento. La partícula wa, que nosotros habíamos visto y que en Romaji se escribe con WA muchas veces, en realidad en hiragana, ya van a ver, van a darse cuenta, en hiragana se va a escribir HA, o sea, con la sílaba ja, con la sílaba ja. Y esto ya se los había yo explicado al inicio casi del curso, si no me equivoco. Habíamos visto un poco así en general esta parte, ¿no? Wa se va a pronunciar wa cuando la sílaba se encuentra en función partícula. De igual modo, se va a pronunciar wa en algunos saludos como konnichiwa, konbanwa, etc. Pero la sílaba de hiragana que vamos a escribir es la sílaba ja.
¿ok? Es la sílaba ha. De hecho, la pronunciación ha vuelve cuando tenemos hajimemashite. Porque el hajimemashite no incluye esta sílaba ha al inicio. Hajimemashite. Watashi wa. Miren aquí esta hermosa frase que les tengo preparada, ¿no? Para mostrarles esta diferencia. Hajimemashite, sílaba ha, pronunciada ha. Watashi, tenemos sílaba wa, escrita wa, con la sílaba wa correspondiente, que es completamente distinta a la sílaba ha. Pero luego tenemos otro wa, pero este no es este, pero se pronuncia igual. ¿Por qué? Porque es partícula. Exactamente, porque es la sílaba ja, que pero aquí se encuentra en función partícula. Por ende, se escribe ja, pero se pronunciará wa. ¿Ok? Ujú. A ver, no se vayan a jalar así de los pelos. Esto lo vamos a, obviamente, a asimilar mucho más cada vez que entremos a hiragana y a lecturas y todo lo demás. Así que es solo una introducción para que la tengan en cuenta, porque ya que se encuentra mucho en frases, ¿no? Ustedes van a tender, algunos de ustedes probablemente van a tender mucho a la confusión, ¿no? Que tenemos la partícula, la sílaba y el sonido distintos, ¿no? Entonces van a ver cómo puede surgir un poco de confusión. Por eso les intento ya dar estas pautas, pistas desde ahora, para que la tengan en cuenta cuando encontremos próximamente alguna palabra o frase de este tipo. ¿Alguna pregunta? Bien. Sí, Ajá, sí. Solo una duda. Adelante. ¿Nos recomienda ir estudiando los kanjis del vocabulario que llevamos o eso es algo que vamos a hacer más adelante? Yo les recomiendo hacer todo lo que ustedes quieran hacer en cuestión del idioma, porque mientras más tiempo pasan estudiando, mientras más cosas van aprendiendo, sobre todo en cuestión de escritura, sobre todo en cuestión de silabarios, hiragana, katakana y kanji, es mejor para ustedes. Es mucho mejor para ustedes, ¿no? Porque en el curso se intenta dar las bases de gramática y de conversación y de pronunciación, pero obviamente la parte de la escritura, que de hecho justamente o sea, es algo que estoy intentando cambiar del instituto o implementar un curso de lectoescritura aparte, ¿no? Para que no influya mucho en la media hora de clase normal. Sí es necesario que ustedes lo practiquen. Lo que yo sí les puedo otorgar son, por ejemplo, las plantillas de kanji, por si quieren aprender alguno de los primeros kanji, y les puedo ir otorgando material para que vean, para que vayan viendo la parte de la escritura de estos kanji, ¿no? Entonces, para cuando ya nos encontremos posteriormente en clase, ya al menos sepan algunos, uno que otro. Eso sí podría ir haciendo, ¿no? Pero si ustedes tienen otro material, tienen el grupo de Facebook que lo pueden usar para compartir cualquier cosa, ¿no? Tienen el grupo de WhatsApp, si no quieren compartir en Facebook, pueden compartir ahí con sus compañeros. Miren, encontré estas plantillas. Miren, encontré este libro en PDF. Miren, encontré este video. Esta persona explica bien en YouTube tal tema que acabamos de ver, no sé. Cualquier cosa. O sea, yo no me ofendo si es que encuentran, no sé, un youtuber que explicó mejor un tema. Es más, mejor aún para ustedes, ¿no? O sea, compartan su información, hagan estas actividades de retroalimentación entre ustedes, ¿no? De modo que tengan mucha más forma, ¿no? De asimilar mejor los contenidos que vemos, ¿no? Yo no los quiero nunca asustar cuando digo esto, pero es que están estudiando un idioma difícil, ¿no? Es difícil. Pero por eso necesitan, mientras más herramientas tengan para comprenderlo y practicar mejor aún. ¿Ok? Así que para responder, sí, anda aprendiendo todos los kanji que puedas y quieras. ¿Es común escribir los kanjis? O sea, ¿la gente en Japón se la pasa escribiendo los kanjis o no es tan común, de que es más común leerlos o solo escribirlos en computadora? Es completamente común. Es el idioma de Japón. Por ende, de hecho, si quieres dejar una nota, por ejemplo, no estás en una host family y dices, no, voy a regresar más tarde. Pues eso lo vas a escribir, las palabras que requieran kanji, las vas a escribir en kanji. No, así es la normalidad. No puedes omitirlo. De hecho, es que hay kanjis que veo y sí conozco, pero si me preguntas, ¿escribe el kanji de Watashi? No lo sé escribir, pero si lo veo, lo conozco. Exactamente, y ese es el fenómeno actual que le está sucediendo mucho a Japón, ¿no? Que la nueva generación de estudiantes